Buenos días, señores estudiantes de primero de bachillerato de la asignatura de biología. El día de hoy vamos a ver un tema más de la asignatura. El tema del día de hoy es los tipos de célula. El objetivo, conocer los tipos de célula. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que fue la teoría celular. Recuerde que las células son la unidad básica de todos los seres vivos. Los postulados tardaron aproximadamente unos 200 años para ser aprobados hasta la actualidad. La primera persona que utilizó la palabra célula fue Robert Hooke, el cual observó las células en células de corcho y vio que tenía una estructura como unas pequeñas celdas y determinó la palabra célula, que es utilizada hasta la actualidad. Posterior a eso, Theodor Schwann y Matthias Schell estudiaron los tejidos animales y vegetales respectivamente, dando como resultado que todos los organismos estaban formados por células. Y gracias al estudio de la célula fue posible por el invento del microscopio de Anton van Leeuwenhoek, que fue un microscopio primitivo que fue utilizado, el cual fue evolucionando para tener los que conocemos en la actualidad. Y finalmente, Rudolf Virchow propuso el axioma omnicellula es célula, que quiere decir que toda célula proviene de una célula preexistente. Gracias a estos trabajos se ha formulado 4 postulados sobre la teoría celular. Estos 4 postulados se utilizan hasta la actualidad. Los que son: todos los organismos están formados por células. En estas células ocurren reacciones químicas que van a dar lugar para que las células sigan cumpliendo con sus funciones vitales. Las células provienen de otras células preexistentes y en la célula se encuentra el material genético que es heredado de generación en generación, específicamente en el núcleo. Gracias a estos postulados que son utilizados hasta la actualidad, vamos a ver la célula. La célula, no se olvide que es la base de la vida de todos los organismos. Vamos a encontrar 2 tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. Y dentro de la célula procariota se encuentran las bacterias. ¿Qué quiere decir procariota? Pro antes de y carion núcleo. Es decir, que la célula procariota es aquella que no tiene un núcleo verdadero y el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Carece de una envoltura nuclear y se caracteriza por tener un tamaño que va entre 1 a 5 micrómetros. No poseen orgánulos. Es decir, no poseen las estructuras como son mitocondrias, lisosomas, perisosomas, como las contiene la célula eucariota. Y justamente los únicos representantes son las bacterias. Las bacterias están formadas por células procariotas. Recuerde, procariotas quiere decir que no tienen una envoltura nuclear que proteja al núcleo y el material genético se encuentra disperso por todo el citoplasma. Ahora la célula eucariota. La célula eucariota que proviene de eu, que significa verdadero, y carion, núcleo. Es decir, que la célula eucariota es aquella que posee un núcleo real que está definido o está rodeado por una envoltura nuclear, que no se encuentra disperso en el citoplasma. En el núcleo además vamos a encontrar el material genético. Su tamaño es variable, pero siempre va a ser mayor a los 10 micrómetros. Dentro de la célula eucariota que va a dar origen a los seres vivos, excepto a las bacterias, vamos a encontrar de 2 tipos, la célula vegetal y la célula animal. Entonces no se olvide, la célula se va a dividir en procariota y eucariota. Procariota, núcleo que no tiene protección, eucariota, un núcleo protegido. Y dentro de la célula eucariota vamos a tener animal y vegetal. Acá tenemos la célula animal, que va a tener ciertas diferencias con la célula vegetal. En este caso, la célula animal va a estar presente en todos los tejidos animales. Carecen de cloroplastos y de pared celular. Los cloroplastos son estructuras que posee la célula vegetal y que le va a dar la coloración verde a la planta.
Nosotros no necesitamos cloroplastos porque caso contrario tendríamos una coloración verde. Y pared celular. La célula animal no posee pared celular, la célula vegetal posee pared celular. La pared celular es la que le va a dar una resistencia o una protección a la membrana plasmática y es lo que va a formar la corteza de las plantas. En cambio, nosotros no necesitamos una pared celular. Poseen centriolos que tienen una gran importancia en la división celular. Los centriolos son estructuras que se van a encontrar a los polos de la célula y los centriolos van a dar origen a los usos mitóticos. En el momento de la división celular, estos usos van a irse separando para hacer copias idénticas de la célula progenitora. Las vacuolas son numerosas pero mucho más pequeñas. Las vacuolas son estructuras pequeñas que van a almacenar el agua y algunas sustancias que la célula ya no necesita. Pero en la célula animal estas vacuolas son bastante numerosas, pero el tamaño es sumamente pequeño. A diferencia de la célula vegetal, que van a tener vacuolas grandes, completamente grandes, y el número va a ser bastante pequeño, van a tener pocas vacuolas, pero gigantes. Además, la célula vegetal presenta en todos los tipos de plantas. Cuenta con una pared de celulosa. Esta pared celular que va a formar la corteza está formada por celulosa. Poseen cloroplastos para la fotosíntesis. Recuerda que los cloroplastos era la estructura que le va a dar además la coloración verde a la planta e intervienen en la fotosíntesis, que es absorber el dióxido de carbono dentro de la planta, dentro de los cloroplastos, dentro de los tilacoides específicamente, y luego eliminar el oxígeno que nosotros necesitamos para nuestra respiración. Las vacuolas son de gran tamaño, pero en este caso van a almacenar también agua, van a almacenar pigmentos, van a almacenar toxinas que la planta ya no necesita para cumplir con sus actividades. Entonces, por favor, no se vaya a olvidar, vamos a hacer un resumen. La célula se va a dividir en procariota y eucariota. Procariota quiere decir la que carece de una envoltura nuclear, en este caso las bacterias. Además, las bacterias van a tener una estructura denominada el flagelo, que les va a permitir el movimiento, y la pili, que son unos pequeños pelitos que le va a ayudar al movimiento de una bacteria. Las bacterias generalmente son microscópicas, a simple vista no las podemos observar. Necesitamos los microscopios electrónicos para que aumenten su tamaño y de esta manera poderlas observar. Y dentro de las bacterias vamos a tener las gram positivas y las gram negativas. Algunas de ellas van a causar daño al ser humano y otras van a ser utilizadas en algún tipo de industrias. En la célula eucariota, recuerde que son aquellas que poseen un núcleo bastante definido. Se han encontrado el tamaño de algunas células eucariotas que puede sobrepasar algunos centímetros, como es el caso del huevo de algunas aves, que son células. Van a dar origen a todos los seres vivos, excepto a las bacterias. Todos los organismos, desde los más pequeños, desde los insectos, que eran los invertebrados, hasta los vertebrados, vamos a estar formados por células eucariotas, es decir, que poseen un núcleo verdadero, como la animal y la vegetal. Y dentro de la célula animal vamos a tener alguna de estas estructuras, como es el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, aparato de Golgi, los centriolos, las mitocondrias, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas y las vacuolas, que eran sumamente pequeñas. Cada una de estas estructuras van a cumplir una función específica dentro de nuestra célula. Todas ellas están conectadas por redes o filamentos que se encuentran tapizando toda la membrana de la célula, todo el citoplasma.
Estas estructuras las vamos a ir viendo una a una con las funciones y las características. Y en la célula vegetal vamos a tener las siguientes estructuras: los ribosomas, vamos a tener también mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, vamos a tener el aparato de Golgi, la membrana plasmática, los cloroplastos, las vacuolas, el retículo endoplasmático liso, la pared vegetal o la pared celular, el núcleo. Si se da cuenta, las dos estructuras, algunas son similares, pero va a diferenciarse en otras, como es la presencia de cloroplastos en la célula vegetal, ausencia de cloroplastos en la célula animal. Vacuolas gigantes en la célula vegetal, vacuolas pequeñas y numerosas en la célula animal. Además, el pared celular solamente van a tener las células vegetales. Las células animales carecen de pared celular. La pared celular era la que le va a dar la resistencia. Esas son algunas de las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal, pero hay otras estructuras que la comparten. Por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, tanto célula animal como célula vegetal contienen mitocondrias. Las mitocondrias van a cumplir un papel fundamental en la respiración celular, es decir, que absorben el dióxido de carbono, lo transforman y captan todo el oxígeno que necesita para que la célula tenga energía y pueda cumplir con todas sus funciones. Además, las dos células poseen otra estructura sumamente importante, como es el caso del núcleo. En el núcleo vamos a encontrar los cromosomas, que son empaquetamientos de ADN, es decir, de ácido desoxirribonucleico, que contiene el material genético, que tanto plantas como animales van a ir transportándolos o van a ir dando paso de una generación a otra. Estas estructuras las vamos a ir viendo en las siguientes clases. La actividad para el día de hoy va a ser la siguiente. Va a pasar la diapositiva 3 y 4, es decir, la 3 y la 4 en el cuaderno, con el encabezado que ya estaba establecido. Va a realizar el gráfico de la célula procariota, la eucariota, que es animal y vegetal, en una carilla, los tres gráficos con el encabezado. Va a tomar una fotografía y la va a enviar al Classroom. El encabezado, célula procariota, y el gráfico, célula eucariota, animal y vegetal, y cada uno con su gráfico. Todo esto debe estar en una carilla. Lo va a pintar y va a poner todas sus estructuras. Una vez que finalice, por favor, tómele la fotografía y envíeme al Classroom para poder evidenciar su trabajo. Gracias por su atención y que tengan un excelente día.